Una curiosidad apasionada. Qué gran consejo, Esperanza, qué gran consejo, de verdad. Vamos a conocer ahora la relación entre Cajal y el cerebro auditivo, de la mano de Manuel Sánchez Malmierca, del Laboratorio de Neurociencia Auditiva y Cognitiva. Es catedrático de Histología, director del INCIL, de la Universidad de Salamanca, y preside además la Sociedad Española de Neurociencia. Bueno, buenos días y en primer lugar quiero agradecer el que me hayan invitado y estar aquí representando al Instituto de Neurociencias y en particular a la Sociedad de Neurociencia. No hay nadie más sorprendido que yo que estar aquí a estas alturas. Bueno, voy a hablar un poquito de la neurociencia y del cerebro auditivo. Cajal, pues lógicamente fue un genio, un gigante y trabajó en el sistema nervioso, estudió el cerebro. Aquí tenemos una imagen artística de la estructura del cerebro auditivo, pues que comienza en el órgano de Corti y bueno, hay una serie de núcleos, de regiones dentro del cerebro que van a terminar en la corteza auditiva. Cajal no solamente fue un gran científico, un magnífico científico, sino que además era un artista. Los que nos dedicamos a la ciencia sabemos que cuando hacemos experimentos, cuando estudiamos el cerebro u otras partes del organismo, es muy importante documentar los hallazgos para mostrarlos a los demás y convencerles de que lo que vemos es cierto y es real. Bueno, pues Cajal hace muchos años, hace un siglo, pues conseguía hacer dibujos, ilustraciones que eran realmente, no solamente científicamente muy correctas y muy detalladas, sino que además eran ilustraciones realmente muy bonitas, como podemos ver aquí en este órgano de Corti. Una característica que tiene el sistema auditivo, el cerebro auditivo, en relación con otros sistemas sensoriales es la complejidad. Sería injusto decir que el sistema auditivo es la parte más compleja del cerebro. Todas las partes del cerebro tienen una cierta complejidad. Pero sí que me gustaría subrayar y llamar la atención esta serie de eslabones, de núcleos cerebrales que conectan la cóclea con la corteza auditiva. De hecho, incluso hoy día hay un desequilibrio en el número de publicaciones que hay entre la cóclea y corteza auditiva y esta otra parte que podemos englobar dentro de lo que sería el tronco del encéfalo y el tálamo auditivo. Pues bien, me tomé la libertad, la curiosidad de hacer una pequeña búsqueda bibliográfica muy rápidamente y a fecha de hoy hay aproximadamente unos 150.000 artículos publicados sobre el sistema auditivo, de los cuales 40.000 más o menos corresponden a la cóclea, 30.000 a la corteza auditiva y fíjense ustedes que el colículo inferior, que está aquí ilustrado en una imagen muy bonita de Cajal, pues aproximadamente hay unos 6.000 artículos, los núcleos cocleares que estarían aquí otros 6.000 y el complejo olivar superior, que ya su propio nombre dice que es complejo, pues hay unos 900 artículos. Pues bien, Cajal, aunque precisamente el área auditiva no fue una parte del cerebro que él exploró con mucho detalle en relación con otras partes, ya publicó y ya hizo imágenes tremendamente importantes y descubrimientos que incluso, digamos, se han redescubierto recientemente y les voy a mostrar dos ejemplos. Aquí tenemos un artículo recientemente del año 2003 de Rugo y Doucet, donde hicieron unas inyecciones en los núcleos cocleares, aquí vemos la inyección, y gracias a esas inyecciones y utilizando una propiedad del marcado de axones, que es el marcado colateral, pudo estudiar que había unas neuronas aquí en el núcleo coclear ventral que proyectaban a la corteza, al núcleo coclear dorsal y también al complejo olivar. Esas pequeñas bifurcaciones o colaterales, Cajal ya las pudo observar. Y si se fijan ustedes aquí en esta flecha, vemos un axón de una neurona precisamente similar a esta que está aquí, que hace esa bifurcación y comunica el complejo olivar superior y el núcleo coclear dorsal. Bien, no solamente, aquí tenemos otra imagen de este artículo que, digamos, fue redescubierto en el año 2003, lo que había visto Cajal hacía muchos años y que, bueno, se publicó en el Journal of Comparative Neurology. Pero no solamente estudió estas proyecciones que les he contado, sino que además, hasta no hace mucho tiempo, había un dogma dentro de la neurociencia auditiva
en la cual pues, se decía o se intentaba exprimir que el colículo inferior, esa parte del cerebro que se encuentra en el tronco del encéfalo, era un lugar de relevo, una estación de relevo obligatorio para las sensaciones auditivas. Pues bien, Cajal describió a principios del siglo pasado una proyección que lo que él llamó el tracto acústico central, donde mostraba claramente que había una proyección directa desde los núcleos subcorticales hacia el tálamo y que de alguna manera no hacían sinapsis directa en el colículo inferior. Y bueno, pues esto se cuestionó por un artículo realizado en monos en el año 67 por Goldberg y Moore, y otro por un famoso investigador australiano, Aitken, donde publicó un artículo que básicamente el título del artículo era una cuestión, era una pregunta, diciendo algo así como ¿es el colículo inferior un centro de relevo obligatorio? Bueno, pues en nuestro propio laboratorio hicimos una serie de experimentos allá por el año 2002, donde hacíamos inyecciones para hacer marcado anterógrado y pudimos observar que tras inyectar en los núcleos cocleares, el dorsal y el ventral, no solamente marcábamos el colículo inferior, como era de esperar, sino que además teníamos un marcado muy claro y muy robusto en el tálamo auditivo. Y eso lo corroboramos también con inyecciones utilizando peroxidasa de rábano, que es un marcador retrógrado, donde pudimos ver que haciendo inyecciones directas en el tálamo obteníamos neuronas marcadas precisamente en los núcleos cocleares. De manera que se pudo demostrar claramente que efectivamente, tal y como describió don Santiago Ramón y Cajal, había una proyección directa que, digamos, bypaseaba el colículo inferior. Y es que las imágenes de don Santiago eran clarísimas y se puede ver perfectamente aquí en estas flechas, como le marco, la bifurcación de estos axones. Había axones que inervaban el colículo inferior y estos mismos axones también inervaban el tálamo auditivo. De manera que realmente Cajal tenía razón y el colículo inferior no era un centro de relevo obligatorio como se pensaba. No me quiero extender porque llevamos ya retraso, pero sí que me gustaría aprovechar esta ocasión, ya que estamos hablando del cerebro auditivo y tengo la esperanza de que los políticos, sus cerebros, nos oigan. Se ha dicho aquí en múltiples ocasiones que los problemas de la ciencia española es la falta de financiación o la poca financiación, pero yo veo además de todo eso otro gran problema, que lo ha comentado precisamente el profesor Mariano Barbacid, la administración. Estamos en el siglo XXI, nos han hablado de la inteligencia artificial y seguimos nos ahogamos en la administración. Precisamente mientras estaba aquí esperando he tenido que contestar como 7 o 8 mensajes autorizando determinados papeles, etc. Yo de verdad hago un llamamiento a nuestros políticos de todo el rango parlamentario, de la derecha, de la izquierda, del centro, de donde sea, que realmente apoyen a la ciencia. La ciencia es nuestro futuro. Es más, les pido que sean egoístas, que piensen en ellos, que piensen que si se invierte en investigación se va a invertir en el futuro de ellos mismos y de su familia. Y nada más, sencillamente dar las gracias por la oportunidad y nada más.